revelado, como una mujer de limpieza inspiradora resolvió lo que 40 ingenieros no pudieron. María, con su uniforme naranja y su carrito de limpieza lleno de productos brillantes, era una figura común en el magno edificio corporativo de la Ciudad de México, un lugar donde el ruido incesante del tráfico chocaba con el murmullo sofocado de los ejecutivos que pasaban deprisa. Pero tras esa apariencia sencilla se escondía el corazón de una mujer luchadora y valiente. A sus 42 años, era madre soltera de 2 hijos, y cada día, más que limpiar oficinas, estaba limpiando el futuro de su familia. La mirada de su padre anciano en el pueblo, que esperaba que ella lo cuidara, pesaba sobre ella como una losa. Mientras las máquinas zumbaban y el aroma del café recién hecho invadía el aire, María barría los pisos, a menudo con una sonrisa. Pero detrás de su amabilidad, se sentía invisible, un mero telón de fondo en un mundo que valoraba los títulos y la fama. 40 ingenieros estaban atascados en una crisis, atrapados en discusiones incesantes, desesperados por encontrar una solución a un problema técnico que amenazaba su proyecto más importante. Ahí estaba ella, en un rincón, escuchando, observando. Un día, un derrame inesperado de un líquido brillante y resbaladizo en el suelo captó su atención. Instantáneamente, una chispa de sabiduría materna surgió en su mente, recordando las palabras de su madre: siempre trabaja con lo que tengas. Acelerándole el pulso, se levantó del suelo y se acercó a la zona donde todos estaban debatiendo. Con una voz que resonaba con su corazón, María compartió su idea, una combinación ingeniosa de los productos que conocía, una solución práctica. Al principio, los ingenieros se miraron unos a otros en escepticismo, pero el tiempo apremiaba y decidieron probarla. El silencio se hizo presente, y luego un grito de alegría. Funcionó. La productividad volvió, la crisis se disipó y los aplausos llenaron la sala. María se sintió como una superhéroe, arrebatando el estigma de su trabajo, como si un rayo de luz iluminara su existencia. Pero el revuelo que dejó su intervención en el ambiente laboral siguió resonando en casa. Su hijo mayor, que siempre la había alentado a aspirar a más, empezó a revaluar su percepción del valor. Era posible que su madre, la mujer de limpieza, pudiera ser más ingeniosa que muchos de los que la despreciaban. Por otro lado, esa noche, las tensiones familiares subieron. María les explicó, con lágrimas en los ojos, que el trabajo arduo no solo se mide por títulos, sino por la dedicación y la capacidad de adaptarse. La valentía no se encuentra solo en el éxito visible, mis hijos, sino en enfrentar cada día por los que amas. Pero, en medio de la emoción, cada uno comenzaba a cuestionar sus propias creencias, y el debate reflotó en sus corazones. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. María, con el corazón dividido, comprendió que el amor y la comprensión podían cerrar la brecha que se había formado. El miedo y la esperanza danzaban en su pecho mientras intentaba forjar un nuevo camino. ¿Su familia aprendería a aceptar su verdadero valor? ¿Podrían transformar esos prejuicios en un puente hacia un futuro más brillante? La emoción estaba en el aire, y mientras el silencio se instalaba, la incertidumbre aguardaba responder la pregunta más importante: ¿desterrarán el miedo en busca del reconocimiento que merecía? La tensión en la casa de María era palpable. Sus hijos, Juan y Sofía, permanecían en silencio, buscando comprender la nueva realidad que se había dibujado tras la inesperada victoria de su madre. La imagen de María, la mujer que siempre se entregaba en su trabajo a pesar de ser invisibilizada, ahora brillaba con una luz diferente. Sin embargo, la lucha interna de la familia era intensa, y el camino hacia la aceptación no parecía fácil. Juan, de 18 años, era un joven lleno de sueños, pero cada vez que pensaba en su futuro, se encontraba atrapado en la sombra de los logros de su madre. Si ella puede encontrar una solución que nadie más pudo ver, ¿qué me queda a mí?, reflexionaba, sintiendo que sus propios esfuerzos palidecían ante el logro de María. Se veía reflejado en el mismo espejo de dudas que una vez había enfrentado su madre. ¿Podría él también desafiar las expectativas y demostrar su valor? Sofía, de 15 años, estaba sumida en su propio mar de pensamientos. Quizás debería hacer cosas diferentes en la escuela, se decía a sí misma mientras miraba por la ventana,
viendo el tráfico fluir con la misma falta de dirección que sentía en su vida. La historia de su madre la inspiraba, pero también desataba una presión que la hacía dudar de su propio camino. La vida, más que nunca, parecía estar en un punto de inflexión. Al día siguiente, en el edificio corporativo, la atmósfera era vibrante. María había sido invitada a compartir su historia en una reunión con el equipo de ingenieros. A medida que se preparaba, sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza. El miedo a ser juzgada la envolvía, pero la fuerza que había sentido al ayudar a esos hombres la empujaba hacia adelante. Quería que todos supieran que su trabajo importaba, que había más en ella que una mujer de limpieza. Cuando llegó el momento, el auditorio estaba lleno. Miradas curiosas se posaron sobre ella, y María sintió cómo se acumulaban los nervios en su estómago. Sin embargo, recordó las palabras de su madre y decidió hablar desde el corazón. Comenzó a contar su experiencia, a relatar cómo un simple error se había transformado en una oportunidad. Su voz, al principio temblorosa, se tornó fuerte y resonante. No se trata solo de solucionar problemas técnicos, se trata de seguir soñando y de encontrar valor en cada rol que desempeñamos, dijo con convicción. Los ingenieros comenzaron a asentir, algunos de ellos incluso se atrevían a sonreír. Para María, era el reconocimiento que había buscado durante tanto tiempo, una especie de validación que nunca había imaginado recibir. Tras su intervención, varios comenzaron a compartir sus propias luchas y retos, creando un vínculo que trasciende una simple sala de conferencias. Al regresar a casa, María esperaba encontrar a sus hijos con un nuevo brillo en los ojos. Sin embargo, lo que encontré fue algo inesperado. Juan, en su habitación, tenía un dibujo en la pared representando una máquina compleja, un modelo que había creado en su mente. «Mira lo que hice, mamá», gritó, su voz llena de entusiasmo. En su cara había un destello que María no había visto en semanas. Mientras tanto, Sofía estaba en la cocina, ayudando a preparar la cena, algo que nunca había hecho antes. Y así, poco a poco, los ecos de la revelación de su madre empezaban a transformar la dinámica familiar, pero lo que aún no sabía María era que en el corazón de la empresa se estaba gestando una oportunidad aún mayor. Una propuesta que podría conectar su trabajo con nuevas y emocionantes posibilidades. ¿Podría su valentía abrirle puertas inesperadas, no solo para ella, sino también para sus hijos? La inquietud estaba a punto de colisionar con un nuevo horizonte. El día siguiente trajo consigo un aire de transformación en la casa de María. Las primeras luces del alba se filtraban por la ventana, iluminando el desayuno que Sofía había preparado, un antojo de huevos revueltos con jitomate, que parecía más que un simple platillo, una declaración. Juan bajó corriendo las escaleras, su dibujo aún fresco en su mente, emocionado por mostrarle a su madre cada detalle. «Mamá, voy a construirlo», proclamó Juan, un brillo en sus ojos que María no había visto en mucho tiempo. El entusiasmo de su hijo era contagioso, y la certeza de que algo había cambiado en su hogar llenaba el ambiente de esperanza. María sonrió, sintiendo como su corazón se hinchaba de orgullo. «¿Quieres que te ayude?», preguntó, sintiendo que su papel no se limitaba solo a las tareas del hogar, sino que podía ser parte del sueño de su hijo. Mientras el día avanzaba, la atención de María se desvió hacia su propio camino. En la oficina la espera era tensa, pues aquellos ingenieros que habían escuchado su discurso se acercaron para hablarle. Un hombre de cabello canoso, el gerente de proyectos, tomó la palabra. «María, queremos que seas parte de un nuevo equipo», dijo, y las palabras resonaron como un eco en su mente. La idea la asaltó de inmediato. ¿Podía realmente contribuir a algo más grande? «Oh, pero, no tengo experiencia en ingeniería», murmulló, insegura de su futuro. El hombre sonrió con confianza. «Precisamente, por eso pensamos en ti. Tu forma de ver las cosas es diferente. Tu perspectiva es lo que necesitamos». María sintió que las dudas comenzaban a desvanecerse. Si esa era la oportunidad para demostrar todo lo que podía aportar, ¿por qué no intentarlo? Esa cantidad de ingenieros dependía de su intuición, un insólito giro en su vida que la empujaba a salir de su zona cómoda. Sin embargo, la emoción también trajo consigo miedo. Mientras esperaba en la oficina, imaginó los rostros de sus hijos, el brillo de sus esperanzas. Decidida a no ser una carga, comenzó a hacer bocetos, ideas que surgen de su propia experiencia, pidiendo ayuda cuando la necesitaba. Era un proceso desafiante, pero cada respuesta le daba fuerzas. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Sofía ocupada en la sala, rodeada de libros.
Estoy leyendo sobre la historia del diseño en ingeniería, explicó, sin soltar su mirada de las páginas. Quiero entender más, como tú, añadió, con una mezcla de admiración y deseo. María sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Los sueños de sus hijos estaban tomando forma, pero al mismo tiempo, una voz interna susurraba que había mucho en juego. Mientras cenaban, María no pudo evitar preguntarse sobre el futuro. ¿Qué harían si tuvieran que contribuir a una gran tarea?, cuestionó, observando la reacción de sus hijos. Juan miró por un segundo, pensativo, y, tras una pausa, respondió, me gustaría inventar algo que pueda ayudar a muchas personas, como tú hiciste. Me gustaría ser como tú. Su voz temblaba un poco, pero tenía la determinación de un joven listo para afrontar cualquier desafío. Sofía agregó, yo solo quiero ser vista, sentir que importa lo que pienso. Las palabras encapsulaban ganas de encontrar su propio lugar en este mundo, resonando con los anhelos de cada uno. María sintió que su propia batalla estaba en sincronía con la de sus hijos, y el diálogo familiar se transformó en un espacio de conexión genuina, pero justo cuando todo parecía alinearse, un llamado llegó a su teléfono. Era el gerente de proyectos, pidiéndole que se reuniera al día siguiente. Este encuentro prometía cambiar no solo su vida, sino también la de Juan y Sofía. Sin embargo, en el fondo, una inquietud surgía, ¿podría estar lista para tomar un camino tan arriesgado? La verdad es que estaba a punto de enfrentar no solo sus propios miedos, sino también las expectativas de quienes la rodeaban. Ahora, más que nunca, la pregunta era, ¿podía la convicción de una mujer de limpieza cambiar el rumbo no solo de su vida, sino también el de las vidas de sus hijos? El día llegó y el sol brillaba con fuerza, como si supiera que era un momento crucial. María se despertó con una mezcla de nervios y emoción. La noche fue corta y las dudas aún la acechaban. ¿Sería capaz de enfrentar a los ingenieros? La llamada del gerente de proyectos resonaba en su mente como un eco insistente. Mientras se preparaba, dedicó un momento a observar a Juan y Sofía. Ella los había despertado más temprano para que tuvieran tiempo de compartir juntos antes de que cada uno se sumergiera en sus propios mundos. Juan mostraba su dibujo, con una sonrisa que delataba su ansia por materializarlo. Mamá, estoy listo para comenzar, dijo, mientras Sofía asentía con entusiasmo a su lado. Eso es, cariño. Estoy segura de que harás algo increíble, respondió María con un brillo en los ojos. Pero en su interior, el nudo de inseguridad se apretaba cada vez más. Decidida a no dejar que sus miedos se apoderaran de ella, se despidió de sus hijos con un fuerte abrazo. El camino hacia la oficina parecía más largo de lo normal. Cada segundo se sentía como un susurro inquieto que le recordaba que estaba a punto de cruzar una frontera desconocida. Al llegar, su corazón latía con fuerza. Los rostros de los ingenieros le eran familiares, pero ahora le parecían más intimidantes. La sala de conferencias donde se reunieron se sentía como un escenario. Todos eran hombres bien vestidos, con una actitud de seriedad que la hacía sentirse pequeña, incluso insignificante. Se sentó alrededor de la mesa, intentando recordar las palabras que había preparado, pero el pánico comenzó a subir desde su estómago hasta su garganta. El gerente de proyectos fue el primero en hablar, presentando la reunión y el propósito de su visita. María, hemos estado muy impresionados con tu enfoque. Sabemos que tienes una visión única sobre los problemas que enfrentamos, dijo, mirándola directamente a los ojos. En ese instante, sintió como si un rayo de sol iluminara el rincón oscuro de su mente. Gracias, pero no estoy segura de ser la correcta para esto, susurró, notando cómo las manos de sus compañeros se entrelazaban. Sin embargo, un impulso interior la llevó a continuar. He visto lo que los ingenieros no pueden ver en las comunidades. A veces se necesita un enfoque diferente, algo más humano. Las palabras fluyeron. Empezó a hablar sobre su visión, sobre las dificultades diarias que enfrentaban las personas en su vecindario. Habló también de Juan y Sofía, de cómo soñaban en grande, y cómo querían contribuir a un mundo mejor. A medida que se iba adentrando en su discurso, observó que algunos de los ingenieros comenzaban a murmurar entre ellos. Una mujer ingeniera, que estaba sentada al fondo, levantó la mano. ¿Crees que podrías aplicar esa perspectiva a una solución técnica? ¿Algo que realmente impacte? Preguntó con curiosidad. Era lo que necesitaba, el reconocimiento. María asintió emocionada. Sí, y tengo muchas ideas para eso. Pero necesito el apoyo de un equipo que quiera escuchar y colaborar.
No se trata solo de números y eficiencia, sino de mejorar vidas. Sus palabras resonaban en la sala. Sintió el cambio en el aire, una electrificación que le llenó de valentía, mientras sus compañeros comenzaban a tomar notas, un refugio de esperanza crecía en su corazón. Sin embargo, ese impulso fue interrumpido cuando el gerente interrumpió: María, te daremos esta oportunidad, pero espero que estés lista para los crudos desafíos que vendrán. Una mezcla de emoción y temor invadió su pecho. Se dio cuenta de que también estaba cambiando su narrativa, ahora estaba siendo vista. Pero mientras una parte de ella celebraba un nuevo comienzo, otra aún se preguntaba si de verdad podría sostenerlo. Al volver a casa, las palabras de sus hijos resonaban en su mente. ¿Sería capaz de ser un ejemplo real para ellos? ¿Podría demostrar que tu historia no se define por tu pasado, sino por tus decisiones del presente? La verdad es que ahora estaba en la cúspide de una transformación monumental. Justo al cerrar la puerta, el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era el gerente, nuevamente. María, tenemos que hablar. Hay una nueva oportunidad en el proyecto que involucra, y su corazón se detuvo. ¿Era posible que una segunda puerta se abriera? La incertidumbre la envolvía, y el futuro parecía más incierto que nunca. María se dejó caer en el sofá al terminar la llamada, sintiendo que el mundo a su alrededor se volvía borroso. Su mente giraba, y la euforia que había sentido en la oficina comenzaba a desvanecerse, reemplazada por el peso de la incertidumbre. ¿Cuál sería esta nueva oportunidad? Se preguntó, intentando reconstruir la calma en su interior, pero su corazón palpitaba como un tambor. Pasaron unos minutos, pero le parecieron horas. Cada estallido en el tráfico que pasaba afuera la hacía saltar. Finalmente, el timbre del teléfono sonó de nuevo. Era el gerente, lo sabía. Con un suspiro profundo, contestó. María, la nueva oportunidad consiste en un proyecto en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad. Queremos que uses tu visión. Pero hay un reto, el presupuesto es limitado y las expectativas son altas, explicó la voz al otro lado. María sintió que el aire le faltaba. Ayudar a su comunidad, ese había sido siempre su sueño, pero ¿realmente era capaz de llevarlo a cabo? Entiendo, dijo, tratando de mantener la voz firme. ¿Cuándo se espera que empiece? Inmediatamente. Necesitamos que presentes una propuesta en 3 días. Las decisiones se tomarán rápido, así que no hay tiempo que perder, respondió él. Su compromiso sonaba firme, pero también le dio un escalofrío saber que el tiempo corría a su favor. Colgó el teléfono, y en lugar de desesperarse, la emoción comenzó a florecer en su pecho. Antes de que la realidad la invadiera otra vez, recordó una afirmación que su madre siempre le decía: la posibilidad está en las manos de quien se atreve a soñar. Profundizando en ese mantra elegido por su madre, el fuego dentro de ella ardía ahora más que nunca. Se levantó del sofá y comenzó a caminar. Recordó a las familias que vivían en ese barrio, sus luchas, sus necesidades. Visualizó cada rincón, cada rostro, y con cada paso, su mente empezaba a construir ideas, soluciones que iban más allá de lo técnico. Las soluciones de la comunidad requerían empatía, requiere una conexión real. Era hora de mostrar lo que significaba ser un puente entre el ingenio y la humanidad. Se sentó en la mesa del comedor, dispuesta a transformar todas esas ideas en un plan coherente. Sofía y Juan interrumpieron su concentración. «Mami, ¿qué estás haciendo?», preguntaron. «Estamos a punto de iniciar una aventura, y necesito que se me ayuden a soñar», sonrió María, encontrando inspiración en sus pequeños. Se tiraron al suelo, abriendo lápices y papeles, mientras ella les contaba sobre el barrio, lo que podrían hacer, cómo podían hacer la vida mejor para quienes más lo necesitaban. Los tres comenzaron a escribir, a dibujar, a imaginar. Las risas y la creatividad llenaron la habitación. Sin embargo, el eco de sus propias inseguridades aún resonaba en su mente. ¿Estaría realmente a la altura de este desafío? ¿Sería capaz de encontrar la manera de colaborar con ingenieros que por años habían ignorado lo que una madre podía ofrecer? Cuando la noche cayó y el batiburrillo de ideas disminuyó, María miró el mural que habían creado juntos, ideas escritas en un papel que representaban sueños, esperanzas y, sobre todo, una misión. El amanecer del día siguiente llegaría con una presentación a la que no solo iría como ingeniera, iría como madre, como voz de su comunidad. Mientras se retiraba a descansar, sintió una mezcla de agotamiento y entusiasmo. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Era un mensaje del gerente:
mañana conocerás a un grupo de ingenieros de la comunidad. La colaboración será clave. María respiró hondo. ¿Era posible que estas nuevas conexiones le dieran la fuerza para enfrentar los retos por venir? Un nuevo amanecer estaba a punto de suceder, y con él, un sinfín de posibilidades. Sin embargo, en la profundidad de su ser, la pregunta seguía ahí, aguardando respuesta. ¿Sería capaz de unir esos mundos tan diferentes y hacerlos vibrar como uno solo? La noche se volvió oscura, y ella se quedó despierta, pensando en todo lo que estaba en juego. La luz del alba se filtró por las cortinas y la habitación se iluminó suavemente. María se despertó con un nudo en el estómago y el pensamiento de la reunión que la esperaba. Con el rostro bañado por una mezcla de emoción y miedo, se duchó con rapidez, tratando de amparar sus inseguridades en el agua caliente. Se miró al espejo, ajustándose el pelo y tratando de recordar las palabras de ánimo que se repitieron en su cabeza: eres más que capaz. Eres un puente. En el desayuno, mientras sus hijos saboreaban los huesitos de pan con chocolate, papá Omar, el abuelo de Sofía y Juan, entró. ¿Qué pasa, María? Te veo con la cabeza ocupada. ¿Todo bien? Preguntó, dejando su taza de café a un lado. Es un nuevo proyecto. Voy a conocer a unos ingenieros que van a ser parte de todo esto, contestó María, aunque su voz temblaba ligeramente. Omar sonrió, un brillo de orgullo en sus ojos. Recuerda, siempre hay una forma de que las manos que trabajan se hagan oír. La experiencia vale tanto como los diplomas, hija. Tu visión es lo que el mundo necesita ahora. María sintió que ese simple comentario la llenaba de fuerza. Gracias, papá, dijo, sonriendo sinceramente. Con cada palabra de apoyo, su confianza crecía un poco más. Mientras se dirigía a la oficina, el tráfico le pareció interminable, como si los minutos se hubieran ido alargando con cada semáforo en rojo. Sin embargo, mientras contemplaba el paisaje cotidiano de la ciudad, de pronto vio algo que la llenó de inspiración: un grupo de mujeres conversando en la esquina, riendo y compartiendo ideas, una esencia de comunidad que resonaba en su corazón. Esas eran las conexiones que quería tejer. Finalmente llegó a la oficina, y al ingresar, la gran mesa de conferencias se encontraba llena de rostros desconocidos. Ingenieros, arquitectos, y al fondo, un par de representantes comunitarios. María sintió que su estómago se revolvía, pero se acercó con paso firme. Se presentó, y al decir su nombre, notó como algunos de ellos la miraban con escepticismo. ¿Era realmente esa mujer la que había de liderar el proyecto? Cuando tomó asiento, sintió la presión del tiempo y la necesidad de conectar. Sé que este proyecto tiene altas expectativas, empezó, pero estoy aquí para recordarles que estos no son solo números. Estamos hablando de vidas, de familias que necesitan nuestro esfuerzo real y nuestra conexión. Necesitamos escuchar sus voces. Una ingeniera de cabello rizado la interrumpió. ¿Y cómo piensas que vamos a creer en tu visión si no tienes experiencia en estas áreas? Su tono era cortante como el hielo, un desafío directo a su aparentemente frágil posición. María sintió un sudor frío recorrer su espalda, pero entonces recordó a las mujeres en la esquina, las mismas que tejían redes invisibles en su comunidad. Porque la experiencia no se mide solo en años, dijo con firmeza. Se mide en la empatía y la pasión por el cambio. A veces, se necesita una voz diferente para poder tocar la realidad. Las miradas comenzaron a cambiar. Algunos ingenieros empezaron a moverse en sus asientos, y vio un destello de curiosidad. María continuó, desplegando las ideas que había creado con sus niños, narrando la historia de la comunidad, sus luchas y sueños. Una locura que se convirtió en una propuesta clara y sólida. Cuando terminó, sintió una mezcla de alivio y adrenalina. El silencio envolvió la sala, y finalmente un hombre se levantó. Lo que dices tiene sentido. Necesitamos una nueva perspectiva, comentó, unánime, mientras comenzaba a aplaudir. Poco a poco, otros le siguieron. Una ola de emociones recorrió a María. Había encontrado el eco que tanto anhelaba en aquel momento. Pero justo cuando sonrió, un mensaje en su teléfono la hizo detenerse en seco. Era una notificación que la hizo sentir que el suelo se movía debajo de ella. Se rumorea que alguien más está interesado en el proyecto. Las cosas pueden cambiar rápidamente. ¿Podría estar a punto de perderlo todo? Su mirada se oscureció. Mientras los aplausos continuaban, una nueva ansiedad comenzó a crecer en sus venas. ¿Qué hubiera hecho su madre ante esta situación?
Era evidente, necesitaba moverse rápidamente, la reunión estaba lejos de terminar, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La tensión en la sala se sentía densa, casi palpable. María tragó saliva y respiró profundamente. Alejó la mirada del teléfono, que parecía brillar con un eco de advertencia. ¿Había tenido razón al hablar de su pasión por el cambio? ¿Podría su voz resonar entre todos ellos? Mientras los demás seguían aplaudiendo, su mente giraba alrededor de la notificación inquietante. Ok, María, se dijo en silencio, no puedes dejar que esto te paralice. Fue a buscar el apoyo que necesitaba en los rostros de quienes aún la escuchaban. El hombre que había aplaudido entre los demás sonrió alentadoramente. A veces, el cambio viene del lugar menos esperado. Finalmente, la mirada de María se encontró con la de algunos ingenieros, quienes comenzaban a debatirse entre la resistencia inicial y la curiosidad partiendo de su argumento. ¿Y si hay algo que podamos hacer juntos?, se atrevió a preguntar. Su voz resonó en la sala, atrayendo la atención hacia ella nuevamente. La ingeniera del cabello rizado arqueó una ceja, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Un giro inesperado. ¿Tienes en mente alguna idea concreta?, replicó la ingeniera, suavizando un poco su tono cortante. Sí, respondió María, recuperando su seguridad. Lo que vi en la comunidad. Ellos sienten que no tienen voz, que sus necesidades son ignoradas. Pero, ¿y si hicieran parte activa de este proyecto? No solo como beneficiarios, sino como parte integral de la solución. Cada palabra era un ladrillo que construía su propuesta, uniendo las experiencias de la comunidad con la lógica del desarrollo. El murmullo creció en la sala. Algunos comenzaron a anotar, otros intercambiaron miradas rápidas. María soltó una visión: imagine un grupo de mujeres de limpieza, organizadas para presentar sus espacios de trabajo, mostrando lo que han resuelto en sus comunidades. Ellas pueden sugerir ideas de cómo hacer que este proyecto sea más inclusivo. ¿Tú crees que eso realmente funcionará?, aventuró otro ingeniero, ahora más concentrado. Conozco su fuerza, dijo. Me rehúso a subestimar su poder. Muchas veces, quienes son invisibles tienen la solución más clara. Sentía que cada frase tejía no solo su propuesta, sino una conexión con la esencia de quienes eran, y entonces, un silencio poderoso se instaló, cuando la ingeniera de cabello rizado se frotó la frente y murmuró: podría ser que necesitamos un enfoque diferente. De pronto, el entorno comenzó a cambiar. Intercambiaron ideas, y las palabras fluyeron por la sala. La gente comenzó a hablar, a preguntar, a imaginar. Mientras se discutía fervientemente, María se sentía como un puente, uniendo dos mundos que creía totalmente distantes. La camaradería creciente entre los ingenieros y su nueva propuesta resonaban en su corazón. Pero, aún resguardando esa chispa de esperanza, el eco de la notificación la atormentaba. Mientras sonreía al ver que ganaba terreno, no podía dejar de pensar quién era esa persona interesada en el proyecto. De repente, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Han nombrado a un nuevo director. No es un extraño. Es alguien que ya conoce el lugar y a la comunidad. El corazón de María se hundió. El pánico se apoderó de ella, como un río desbordándose. No solo compito con otros ingenieros, murmuró. Compito con un legado. ¿Qué significado tendría eso para su proyecto? La reunión continuó, pero su mente giraba rápidamente, buscando respuestas. ¿Podría conseguir lo que tantos otros habían fallado? Y más importante, ¿podría hacerse oír frente a aquellas sombras que la amenazaban? La voz de un ingeniero cortó sus pensamientos. María, tenemos que lanzarnos a esta idea. Necesitamos ir a hablar a la comunidad. ¿Te unes? El impulso de participar renovó la esperanza en su pecho. Pero antes de responder, sabía que la calma estaba lejos. Aún quedaba una batalla por librar. La reunión estaba lejos de concluir, y pronto se revelaría un secreto que podría cambiarlo todo. La reunión continuó, pero el sonido de voces se desvaneció en el fondo mientras María luchaba con sus propios pensamientos. Su corazón latía con fuerza y el sudor comenzaba a acumularse en su frente. ¿Cómo iba a enfrentarse al nuevo director que ya tenía un pie en el legado del proyecto? La esperanza de cambiar algo se mezclaba con un frío sudor de incertidumbre. María, ¿qué dices?, la interrumpió aquella voz. Era el ingeniero que le había hecho la propuesta.
Recordó su rostro amable, sus ojos curiosos. En ese instante, lo que parecía un desafío se convirtió en una oferta de colaboración. Lo haré, dijo con una voz más firme de lo que sentía. Voy a hablar con la comunidad. Es esencial que escuchen lo que tienen que decir. La ingeniera de cabello rizado la animó. Genial. Tal vez deberíamos formar un pequeño equipo. Ir un par de días, reunirnos con ellos, como tal vez podamos ver sus perspectivas. Ella sonrió, y una chispa en su mirada le hizo sentir que había comenzado a ganar aliados en ese entorno hostil. Fue entonces cuando el ambiente cambió abruptamente. Alguien golpeó la puerta y un hombre alto, bien vestido, entró en la sala. Al instante todos los murmullos se apagaron. María lo reconoció al instante, era el nuevo director. La presión en sus hombros aumentó. No solo era alguien familiarizado con el área, también se conocía como un defensor del enfoque tradicional. Hola a todos, comenzó el director, casi sin mirar a su alrededor. Su voz resonaba con autoridad. Me gustaría hablar sobre las nuevas propuestas. He visto algunas ideas resaltadas en el informe. Es bueno ver que hay interés en el proyecto. María sintió que una oportunidad se desvanecía entre sus dedos. Pero no podía permitir que el miedo la dominara. Entonces, con una respiración profunda, levantó la mano. Me gustaría compartir una idea que creo podría cambiar la forma en que abordamos este proyecto desde su núcleo. El director la miró, con una ceja levantada, como si tratara de evaluar la amenaza que representaba. ¿Y de qué se trata? María se sintió más fuerte. Las palabras comenzaron a fluir, y explicó su visión sobre la participación activa de la comunidad, sobre las mujeres de limpieza que, en su experiencia, tenían mucho que aportar. Cada palabra parecía volverse más clara, sostenida por un nuevo fervor que la empujaba hacia adelante. Pero el director no se mostró impresionado. Interesante, dijo, cruzando los brazos. Sin embargo, debemos considerar si esto es práctico. La comunidad puede no tener las habilidades necesarias. Sus palabras eran como puñales que intentaban desanimarla, sin embargo, la ingeniera de cabello rizado intervino. Esperen. Yo puedo ayudar a facilitarlos con las herramientas necesarias. Tal vez deberíamos explorar esta idea más a fondo. Una brisa de esperanza atravesó la sala. María sintió que algo se movía en su favor, la energía empezaba a cambiar. Pero el director, con su mirada crítica, todavía no estaba convencido. Si vamos a considerar esto, necesitaríamos pruebas. Demostrar que su propuesta puede funcionar. Está bien, dijo María, su voz firme, me comprometo a coordinar una reunión con la comunidad y traer testimonios y ejemplos de cómo podrían ayudar. ¿Podríamos tener una semana para comprobarlo? El director asintió, aunque reticente. Una semana. Si no hay resultados, no contaremos con esta idea en nuestro proyecto. El corazón de María se estrujó. Una semana. Se dio cuenta de que este era su momento, su oportunidad de brillar frente a las sombras de la incertidumbre. Y aunque había mucho en juego, un nuevo desafío y un escenario aún más complejo se preparaban en el horizonte. Mientras se retiraba de la sala, su mente no podía dejar de repetir lo que había escuchado. Demostrar que su propuesta puede funcionar. Un sentimiento inquietante le dio vueltas en el estómago. ¿Tenía la fuerza para enfrentar su miedo? ¿Podría realmente hacer que la comunidad alzara la voz en medio de la resistencia? Los próximos días serían cruciales, y la verdad que había estado tratando de evitar empezaba a asomarse. El director no solo tenía un fuerte legado, también había destellos de interés en su visión. Pero, a medida que cada forma de resistencia se desplegaba, ¿sería ella quien inspirara un cambio real? En medio del caos, un misterioso mensaje le llegó a su teléfono de nuevo. No estás sola, nosotros te apoyamos. Al lado del mensaje, una imagen apareció. María se mordió el labio, sabiendo que esto podría complicar aún más su nueva misión. Algo grande estaba a punto de revelarse, y ni siquiera estaba lista para enfrentarlo. María dejó la sala con un nudo en el estómago y una mezcla de adrenalina y ansiedad corriendo por sus venas. El eco de las palabras del director resonaba en su mente, como un tambor insistente. Nunca había sentido tanto peso sobre sus hombros. Ya no era solo una idea, ahora era una misión que podría afectar no solo su carrera,
sino también la vida de aquellos que la rodeaban. Mientras caminaba por los pasillos, la imagen del mensaje misterioso continuaba acechando en su mente. Al mirar detenidamente la foto en su teléfono, se dio cuenta de que era un grupo de mujeres, todas sonriendo de oreja a oreja, posando en la comunidad donde ella había crecido. Eran sus vecinas, sus amigas. Eran las mismas mujeres que con esfuerzo levantaban a sus familias, que a menudo se sentían invisibles en un mundo que no las valoraba. Debo hablar con ellas, murmuró María para sí misma mientras se dirigía a su oficina. La idea le trajo un nuevo soplo de energía. De alguna manera, tenía que hacerles saber que su perspectiva contaba, que su voz era poderosa y que podían ser una parte fundamental en el proyecto. Al llegar a su escritorio, la ingeniera de cabello rizado la miró con curiosidad. ¿Te encuentras bien?, le preguntó. No lo sé, contestó María, sintiendo como la incertidumbre se mezclaba con determinación. Acabo de recibir un mensaje de alguien que cree en lo que estoy tratando de hacer. Quizás no estoy sola en esto. Eso suena prometedor, dijo la ingeniera, sonriendo. Lo mejor que puedes hacer ahora es reunir a esas voces. Si ellas tienen historias que contar, eso será tu mayor apoyo. María rápidamente dio forma a un plan en su mente. Pasó la tarde organizando una reunión con las mujeres de limpieza de la comunidad. A cada una les envió un mensaje, pidiéndoles que se reunieran para compartir sus experiencias. Sabía que debía ser un encuentro auténtico, que emergiera de lo que realmente significaba para ellas trabajar en el área y cómo esta experiencia podría impactar su vida y la de sus familias. Esto podría ser mucho más importante de lo que imaginas, pensó mientras asentía incluso ante su propia duda. Con cada hora que pasaba, la emoción de compartir y escuchar se apoderaba más de ella. Se visualizaba rodeada de esas mujeres, escuchando sus historias, y poniéndose en pie para mostrar al director que la verdadera fuerza radicaba en la colaboración. El día de la reunión llegó. María se encontró con el corazón latiendo al ritmo de una tamborada. Una vez en la comunidad, vio a sus vecinas convergiendo en el lugar acordado. El bullicio de murmullos indistintos se convirtió en un canto de lucha a medida que ingresaban al recinto. Cada rostro era un reflejo de fortaleza y deseo de ser escuchadas. Era el momento. María miró a su alrededor y realizó una breve introducción. Habló de la oportunidad que tenía y de cómo necesitaba su apoyo. La sala se llenó de murmullos emocionados. Algunas se mostraban escépticas, otras llenas de expectativa. Sus historias son el corazón de este proyecto, les dijo, sin poder contener las lágrimas. No hay forma de que el director no nos preste atención si vamos juntas. Justo cuando comenzó a sentirse más optimista, un sonido de notificación de su teléfono la sacó de la trance. Era un nuevo mensaje. La pantalla iluminó su rostro, al leerlo, su corazón se hundió. No te muevas. Nos vemos pronto. Trae lo que necesitas, pero ten cuidado. ¿Quién enviaba eso? ¿Qué significaba exactamente? Una inquietud la invadió, por un segundo, todos los rostros a su alrededor se desdibujaron. ¿Estaba su misión en peligro? ¿Podría esta nueva complicación socavar todo lo que había trabajado? ¿Qué haría con este nuevo desafío? La tensión se sentía en el aire, y un presentimiento oscuro pesaba sobre ella. El cambio estaba a la vuelta de la esquina, pero ¿podría superarse a sí misma y enfrentar el misterio que se aproximaba? María se tomó un momento, buscando la calma entre una nebulosa de preguntas. No podía dejar que el miedo la detuviera. Miró a su alrededor, viendo las caras de las mujeres que dependían de ella. Eran más que compañeras de trabajo, eran madres, hermanas, luchadoras que estaban dispuestas a hacerse oír. Por favor, escúchenme, todas, empezó, sintiendo la fuerza de la comunidad creciendo dentro de ella. Lo que estamos a punto de hacer es más que una propuesta. Aquí está el corazón de nuestras vidas, de nuestras historias. Sus palabras fluyeron como un río vital. Las mujeres comenzaron a compartir sus propias experiencias, risas, lágrimas, y momentos de lucha. Cada relato sumaba un ladrillo a la edificación de confianza que florecía entre ellas, casi con cada historia que compartían, María sentía como su propio valor se fortalecía. La voz aguda de Clara, quien había encontrado su fortaleza en una batalla contra la discriminación, el relato de Estela, que había sido rechazada pero no se dejó vencer. Sus relatos la envolvían y afianzaban su resolución. Días pasaron
y cuando llegó el momento de presentar ante el director y los ingenieros nuevamente, María tomó la decisión de llevar a las mujeres con ella. No solo voy a hablar por ustedes, ustedes estarán aquí para hablar por sí mismas, anunció, su voz resonando con emoción. Este proyecto no solo representaba a María, representaba a cada una de ellas. Al llegar a la sala, el ambiente estaba cargado de expectativa. La mirada escéptica del director se posó sobre ellas. Sin embargo, esta vez no había lugar para el miedo. María tomó la delantera, guiando a sus compañeras con firmeza. Juntas se plantaron en su espacio, formando un círculo de resistencia. Hoy, no vengo sola, dijo María con fervor. Hoy, traigo historias, traigo esperanza. Las mujeres, nerviosas pero decididas, comenzaron a compartir su esencia. Cada testimonio fue un destello de valentía, reflejando la resiliencia que caracterizaba su vida diaria. A medida que hablaban, la atmósfera comenzó a transformarse. La incredulidad comenzó a desvanecerse en la mirada del director, su atención centrada en las historias de aquellas mujeres invisibles. Cuando concluyeron, un silencio profundo llenó la sala. María vio un cambio en las expresiones de los ingenieros. La ingeniera de cabello rizado se atrevió a romper el silencio. Lo que acaban de compartir es poderoso. Necesitamos escuchar más voces como estas, concordó, mientras el director inclinaba la cabeza en contemplación. El ambiente había cambiado. Las miradas cerradas comenzaron a abrirse. Fue un momento crucial. Está claro, empezó el director, aún sopesando lo escuchado, que hay una chispa aquí que no habíamos considerado antes. Queremos que este enfoque integre a la comunidad. Solo así podremos ver el verdadero impacto de nuestro trabajo. María sintió como si se le cayera un peso de encima. El eco de las palabras resonó en su pecho: queremos. Por un instante, el miedo se desvaneció y el corazón le latía con alegría. Había triunfado. El nuevo camino para el proyecto se trazó, y las mujeres se convirtieron en clave del mismo. María miró a sus compañeras, viéndolas iluminadas por la esperanza que habían sembrado juntas. Desde aquel día, no solo su vida comenzó a cambiar, sino que sus sueños se entrelazaron con los de cada mujer. Comenzaron a comenzar talleres de formación, a generar empleos y a crear lazos auténticos en la comunidad más allá del trabajo en el edificio corporativo. La verdadera transformación estaba sucediendo en sus hogares. Juan y Sofía reflejaban esa luz cambiada en sus vidas. Juan, inmerso en crear sus propios prototipos, transformaba sus ideas en realidad. Sofía comenzó a escribir sobre las historias de las mujeres que la rodeaban, mostrando al mundo que sí importaba, que su voz merecía ser escuchada. El mensaje claro de María entre sus hijos penetraba hondo: no importa la etiqueta que lleves, lo que realmente cuenta es la pasión y valor que pones en todo lo que haces. En la comunidad, las mujeres se unieron y se empoderaron unas a otras, dejando de ser invisibles para convertirse en faros de luz. Cuando María miraba alrededor, sonriendo al ver la conexión construida con su comunidad, sentía que su historia no solo había cambiado la suya, sino la de todos los que estaban dispuestos a escuchar. Había revivido ese espíritu que algún día había sentido y que ahora brillaba más que nunca. Pero más allá del cambio personal, sentía que el efecto dominó que había creado había tocado cada rincón de su mundo y así, en su jornada, no solo se había transformado ella, todos habían encontrado un nuevo camino hacia adelante: la comunidad, su familia, y ella misma, marcando el inicio de un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Ahora tú también puedes ser parte de esta transformación. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias que cambiarán tu vida. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final que llegó lleno de esperanza. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas.